¿por qué hay que ir a la iglesia? Hay una cita bíblica que fue leída en el libro de Lucas 18:10. Lucas 18:10. La palabra de Dios dice: 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. Se considera que este templo estaba ubicado en el monte Moria, allá donde Abraham iba a sacrificar a su hijo. Y el hecho de haber hecho ese templo en el monte Moria es porque la gente entendía que la presencia de Dios estaba en ese monte, estaba ahí. De hecho, la idea de hacer un culto está antes de que haya templo. Los comentaristas dicen que Adán y Eva hacían culto en el jardín del Edén. La Biblia dice que Dios se paseaba en el jardín del Edén. Los profetas de una manera u otra hacían culto. Los patriarcas hacían culto. Abraham siempre subía un montón de piedras y en esa piedra hacía un sacrificio y ahí se derramaba la presencia de Dios. Había culto. Sin embargo, llegó un momento donde Dios pidió un lugar específico para que se haga culto: el santuario. Y me harán un santuario y habitaré en medio de ellos, en medio del pueblo. Dios quería estar con el pueblo. Entonces, lo primero que la Biblia me enseña es que para que haya un culto se necesita la presencia de Dios. Amén. Si la presencia de Dios no está en el lugar donde usted va a hacer el culto, entonces ya eso no se llamaría culto. Sería lo que usted quiera, una fiesta donde se va a comer panes, donde leen algo, pero si Dios no está ahí, eso no es culto. Y hay un texto bíblico en el libro de Mateo, capítulo 18 también, versículos 19 al 20, donde dice: donde hay 2 o 3 en mi nombre, ahí estoy ¿qué? Ahí estoy yo en medio de ellos. Pero usted cree que donde se reúnen 2 o 3 en el nombre de Dios para no hacer la voluntad de Dios, ¿usted cree que Dios está ahí? Muchos se reunirán en el nombre del Señor a hacer un culto. Muchos en el nombre de Jesucristo han echado fuera demonios. Muchos en el nombre de Él, hasta los demonios se les sujetaban en el nombre de Él. Y muchos dirán en aquel día: Señor, pero en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos tal cosa. Y el Señor le va a decir: yo nunca los conocí a ustedes. Entonces, ¿por qué el texto de Mateo 18 dice que donde hay 2 o 3 en el nombre de Dios, ahí está Él en medio de ellos? Está hablando acerca de una disciplina eclesiástica. O sea, Dios está viendo en la manera en que usted, como líder de la iglesia, quiere disciplinar a un miembro de iglesia. Ahí está Él presente. Pero para que haya un culto, se necesita la presencia de Dios. En el libro de Habacuc, capítulo 2, versículo 20, dice: Jehová está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. Tiene que haber reverencia para que Jehová esté en su santo templo. De hecho, en una ocasión, dando una materia de teología, a mí me tocó ir a una mezquita. Las mezquitas son las iglesias de los musulmanes. Yo entré, me quité los zapatos y llegué a la mezquita. Inmediatamente accedí al lugar donde se hace el culto. Vi cómo los niños se aprendían el Corán en un lado, los mayores estaban estudiando en otro lado y las damas también estaban en otro lado aprendiendo. El hecho es que ahí había un silencio total, porque el musulmán entiende
que en ese lugar está la presencia de Dios. Eso entiende el musulmán. Entonces, para que la presencia de Dios esté, debe haber un pueblo reverente ante Él. Se necesita reverencia. De hecho, cuando usted se va al santuario, se da cuenta que había un lugar específico donde la presencia de Dios se derramaba. El lugar santísimo, en el propiciatorio. Ahí estaba la presencia de Dios total. Hay una diferencia entre el pagano y el cristiano que hace culto. El pagano tiene que llevar a su Dios cargándolo. ¿Usted ha visto un pagano cargando a su Dios? Siempre lo cargan. Cargan a su Dios Moloch, cargan a María, cargan a cualquier cosa. Lo llevan a su lugar y allá adoran a su Dios. Sin embargo, el cristiano no tiene que cargar a Dios. Dios está esperando que usted llegue a su presencia para que le haga culto a Él. ¿Me doy a entender? Dios está en su santo templo. Por eso era que en el santuario el pueblo de Israel debía caminar hacia el santuario, debía ir a donde estaba la presencia de Dios. De hecho, en el Salmo 91 hay un ejemplo claro de lo que pasa cuando yo hago un culto en relación a Dios. Salmo 91, versículo 1 y 2 dice: el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra ¿de qué? Del Omnipotente. Ahora dice: diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Esa es la actitud de una persona que va a hacer el culto, que se dirige a donde está la presencia de Dios. ¿Cuál es la actitud? Diré yo a Jehová, esperanza mía, castillo mío. Él va feliz. Y ahora se le responde, quien está cuidando ahí en el santuario, dice: Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas ¿qué? Estará seguro. Y ahora en el versículo 14 responde Dios: por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré, le pondré en alto. Por cuanto ha conocido mi nombre, me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia, lo libraré y le glorificaré, lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. ¿Se da cuenta? Mire, hay un hombre que va feliz, va al templo, quiere adorar y dice: cuando yo llegue, yo le voy a decir a Jehová, esperanza mía, castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Y responde el sacerdote que cuida el templo: Él te librará. Y ahora Dios dice: yo le voy a mostrar mi salvación. En otras palabras, para que haya culto, debe estar, antes de usted llegar, la presencia de Dios en el lugar. Ahora, si mis actitudes no son de un cristiano, ¿qué me asegura a mí que yo me encontré con ese Dios en el templo? De hecho, hay un escritor que dice: la mayoría de veces que vamos al culto, no nos encontramos con el Dios que está en el culto. Escúchelo bien. La mayoría de veces que vamos al culto, no nos encontramos con ese Dios que tiene su presencia en el culto. Ay, ay, ay. Si mis actitudes en la semana, antes de llegar ese día sábado o el miércoles o el domingo, mis actitudes han sido de una persona chambrosa que tiene la lengua larga así. ¿Usted sabe cuáles son ese tipo de gente? Como dicen en Dominicana, gracias a Dios que aquí no hay de esa gente. Pero en Dominicana dicen que cuando fulano se muera o fulano, van a comprar 2 ataúdes. Uno para la lengua y otro para el cuerpo. Si en la semana su actitud fue de esa, o antes de llegar el día que se hace el culto,
¿Qué le asegura a usted que ahora usted se va a encontrar con el Dios que está en el culto? Usted puede venir a la iglesia muchas veces y no irse lleno de la presencia de Dios. Y es lamentable. De hecho, se ha perdido el sabor de venir al culto. Se pierde el sabor. ¿Ya qué voy yo al culto si ahí siempre es lo mismo? Si ya yo sé lo que va a pasar ahí. Si usted ha entrado en esa rutina, es muy probable que usted no se esté encontrando con Dios. Porque el día que usted viene al culto, si se encontró con el Dios que está en el culto, entonces su vida tiene que cambiar. Literalmente. Sus actitudes tienen que cambiar. Pero a veces, en lugar de yo encontrarme con Dios, me encuentro con otras cosas en el culto. Mis actitudes definen si me voy a encontrar con Dios o con alguien más en el culto. Ah, no, yo voy a la iglesia y me quedé afuera porque allá Dios llega. No, yo voy a poner al pastor Alejandro Bullón, merece mi respeto Alejandro Bullón, el pastor, porque yo me quiero quedar en la casa hoy. La Biblia dice, Jehová está en su santo templo. Jehová está. Por eso el salmista David dice, es mejor un día en la casa de Dios que 1000 fuera de él. Después de la pandemia nos hemos acostumbrado a escuchar más predicaciones por la internet que a venir al culto, que venir a la iglesia. Pero la Biblia me enseña a mí que Jehová está en su santo templo. Por eso es que dice en el libro de Lucas que 2 hombres subieron al templo a orar. Esa palabra orar es proskuneo, que quiere decir que desde antes de usted llegar al templo, tiene su mente conectada con Dios. Antes de entrar a la iglesia, cuando usted sale de su casa, ya el propósito suyo es encontrarse con Dios. Y los 2 fueron al templo a orar. Los 2. Solo que uno era fariseo y el otro publicano. Los 2 fueron al templo. Escúchalo bien. Los 2 fueron a la misma iglesia. Los 2 adoraban al mismo Dios. Los 2, de una manera u otra, necesitaban el perdón divino. Pero cuando van a orar, uno de manera egocéntrica empieza a decir, Señor, yo soy el hombre que más diezma de aquí, el más entregado, Señor. Yo soy más santo que el hermano Alonso, imagínense. Yo, egocéntrico, se está alabando a sí mismo. En cambio, otro ni siquiera quiere alzar sus ojos al cielo. Ni siquiera eso. Y dice, sé propicio a mí, que soy pecador. Segunda cosa. Después que yo estoy claro que la presencia de Dios está en el templo, ahora yo debo reconocer lo que soy. Debo reconocer lo que soy. Isaías capítulo 6. Isaías capítulo 6, versículo 1 en adelante. Dice, en el año en que murió ¿quién? El rey Uzías, vi yo al Señor sentado sobre su trono alto y sublime. Sus faldas llenaban el templo. ¿Qué llenaban sus faldas? El templo. Por encima de él había serafines. Cada uno tenía 6 alas. Con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, Santo, Santo Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria.
y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre de labios inmundos y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Amén. Ay de mí, que soy pecador. Es lo mismo que pasa con el publicano. Sé propicio a mí. Sé propicio a mí. Usted llega a la iglesia, usted viene al culto, sabe que Dios está aquí y entiende que Dios es santo, 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 que por encima de Él no hay otra santidad. Dios es santo de verdad. Y ahora usted se le da el privilegio de venir a ese lugar donde Dios se encuentra. Lo más grande que usted puede hacer es reconocer lo que es usted. Es reconocer lo que soy yo. Ay de mí, sé propicio a mí, Señor, que soy pecador. Al culto nosotros venimos a reconocer que necesitamos de Dios. Venimos al culto porque entendemos que el único santo es Dios. Quien santifica al ser humano es Dios, y su presencia de una manera u otra tiene que cambiar mi vida como cristiano. Venimos a la iglesia no por una monotonía, sino porque entendemos que la presencia de Dios me purifica a mí también. Por eso es que cuando el pueblo de Israel iba al santuario, acompañado de encontrarse con la presencia de Dios, llevaba su corderito, porque necesitaba perdón. Si en el culto usted no sale perdonado, usted no vino al culto. Pues, si usted al encontrarse con Dios no sale perdonado, no vino al culto. No vino. Ay de mí, Señor, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey. El pecado separa al ser humano de Dios. Separa. La paga del pecado de esta muerte es la separación. De hecho, hasta separa lo que Dios hizo en el jardín del Edén. Separa. El pecado separa de Dios. En Adán todos mueren, dice la palabra de Dios, pero en Cristo todos son vivificados. Ay de mí, que soy pecador, soy muerto. Sé propicio a mí, dice. La palabra ser propicio implica que el publicano está pidiendo: Señor, ten misericordia de mí. Señor, empatiza conmigo, yo te necesito. Y ahora, cuando usted reconoce que es un pecador que necesita de Dios, que su lengua tiene que ser transformada, ¿verdad?, que su vida tiene que ser transformada, ¿cómo es posible que después de terminar un culto yo continúe siendo el mismo adúltero de siempre? No puedo. ¿Cómo es posible que después de terminar un culto yo continúe siendo el mismo mentiroso de siempre? No puedo. Siendo el mismo ladrón, no puedo. Si usted no cambió, si no permitió que Dios le cambie en el culto, usted no vino al culto, no le va a encontrar sabor al culto, va a encontrar siempre la misma rutina. Pero si usted entendió que usted necesita que Dios sea propicio con usted y que Él perdone sus pecados, entonces venir a culto tiene sentido. Venir a culto tiene sentido. Y por eso es que cuando Isaías reconoce que está muerto, que sus ojos vieron al Rey, dice que voló hacia él uno de los serafines teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre su boca dijo: he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa y limpio tu pecado.
Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí: heme aquí, envíame. Ya estaba capacitado de salir. Es lo mismo que pasa con el publicano. Ser propicio a mí, Señor, que soy pecador. Después que él reconoce eso, Jesús dijo: te aseguro que él salió y fue a su casa justificado. ¿A quién enviaré? Primero, en el culto está la presencia de Dios. Segundo, el culto se hace como una respuesta del pecador a Dios, reconociendo que no es nada sin Dios. Yo necesito ser perdonado por Dios. Ahora Dios me perdona y hay una misión que Dios me pone a mí. El resultado del perdón es la testificación. Resultado del perdón es la predicación del evangelio. Por eso dice: ¿quién irá por nosotros? Ese irá por nosotros es lo que pasa en el libro de 1 Corintios 14:1, donde dice que procuremos los dones, pero que sobre todo profeticemos. Esa palabra profetizar es la misma palabra en el Antiguo Testamento para Ish Elohim. ¿Qué es eso? El Ish Elohim es el hombre o la mujer que va en lugar de Dios. Escúchalo bien. Usted sabe lo que es ir en lugar de Dios. Dios dice: ¿quién irá por nosotros a dejar un mensaje? Isaías responde: envíame a mí. Isaías tiene calidad moral para decir eso. Pero antes de ser enviado, Isaías fue perdonado. Isaías fue limpiado. E Isaías se había encontrado con el Señor en el templo. Si usted se encuentra en el templo con Dios y se siente perdonado, ahora usted tiene la calidad moral para decir: heme aquí, envíame a mí, Señor. Y ese ir en lugar de Dios es que usted va a hablar solo lo que Dios le dice a usted. Usted va a decir lo que Dios quiere. No es algo que un mensaje superfluo. Usted hablará la palabra que viene de Dios. En otras palabras, Dios capacita al que llama. Dios perdona al que llama. Dios restaura al que llama. Dios levanta al que llama. Dios capacita al que llama. Dios envía al que llama. Dios hace grandes cosas con el que llama. No importa cómo usted se sienta. Llegó al templo siendo mentiroso. Llegó al templo siendo adúltero, siendo fornicario. Ahora en el templo usted se encontró con el Señor. El Señor lo perdona, Él lo restaura, Él lo limpia y ahora lo manda como un mensaje directamente de Él. Amén. Dios capacita al que llama. Dios restaura, familia. No hay una vida destruida que Dios no pueda restaurar. No hay un corazón roto que Dios no pueda liberar. Sé propicio a mí, Señor, que soy pecador. Mi gente, debemos entender que es de vital importancia encontrarse con Dios en el templo. Amén. Es muy crucial para nuestra vida. Hay una cita que a mí, cuando la leí, me dio mucho pesar. Dice que en un momento se contemplaba el pueblo de Dios mirando a Jesús. Jesús estaba sentado en su trono. Es una visión. Estaba sentado en su trono y el pueblo contemplaba a Jesús. Y de repente Jesús se movió del lugar.
de un lugar a otro. Los que estaban mirando fijamente vieron cuando Jesús se movió. Pero había gente en el grupo que en el momento que Jesús cambió de lugar, quitaron su vista de él. Y en ese lugar ahora se sentó un espíritu de demonio, dice. Los que vieron que Jesús se movió se levantaron y se fueron. Y el grupo que no vio nada se quedó ahí pidiéndole al diablo que le infundiera su espíritu ahí. Eso mismo pasa en el templo cuando venimos a adorar. Si usted quita su vista de Jesús, es posible que le esté haciendo un culto al diablo. Es posible que eso pase. Y lo vemos claramente en el ejemplo del publicano y el fariseo. Ellos fueron al mismo templo. Fueron a la hora exacta a orar. Pero ese fariseo, por haberse sentido grande, lo más importante, se olvidó de Dios. En cambio, el publicano reconoció que necesitaba de Dios. Y él se fue justificado a su casa, dice. La palabra justificación implica que ahora ese publicano estaba escondido en Jesús. Que él se había encontrado con Cristo en el templo, que su vida tenía sentido, porque él estaba escondido en Jesucristo como su Señor. Amén. Jesús le da sentido a la vida del ser humano. Usted venir al templo no es solamente a sentarse, a llenar un banco, o a criticar al hermano si vino con la ropa planchada o no, si se puso calcetines o no. Eso no es su trabajo. El trabajo suyo es encontrarse con Dios en el templo. Amén. Queremos ser buenos cristianos, pero no nos queremos encontrar con Dios en el templo. Queremos ser buenos diezmantes, pero nos olvidamos que lo más importante es la presencia de Dios en mi vida. Amén. Eso es lo que realmente duele. Cuando nos convertimos en cristianos llenabanco, que venimos solo por una rutina a la iglesia, esté o no la presencia de Dios ahí, yo iré al templo. Sea un chambroso o no, después de culto, también iré al templo. Usted no vino aquí a ser un cristiano llenabanco, usted vino aquí a ser un cristiano genuino, transformado por el Señor Jesucristo, perdonado por Dios. Y la transformación Dios la puede hacer hasta de la noche a la mañana conmigo y contigo. Amén. Voy a culminar con esto. El mes pasado yo me fui a la República Dominicana a responder un llamado. Allá me pusieron a dar campaña en el sureste. Eso está yendo para el este de la República Dominicana, buscando Punta Cana. Ahí dimos campaña. Había un montón de delincuentes en la calle, horrible. Los lugares se llaman Los Guandules en la República Dominicana. Son lugares muy feos. Pero ahí el Señor cambió mucha gente, fíjense. Amén. Después de ahí me llevaron al noreste de la República, muy lejos. Y allá, la primera noche de campaña, llegó un joven que se llama Robert. A mí realmente me dejó impactado, porque yo recuerdo que esa primera noche yo hice un llamado a autismo, quien quería transformar su vida. Y él se levantó diciendo, yo quisiera ser bautizado. Amén. Así. Y yo me sentí muy feliz porque dije, bueno, aquí habrá grandes resultados, porque la primera noche una gente decide por Dios, eso es grande. Pero los hermanos no le creyeron mucho. Y esa noche no se pudo bautizar, así que yo fui a su casa a visitar. Robert, ¿cómo estás? Le dije. Bien, le dije. ¿Hace cuánto vas a la iglesia adventista? Anoche fue la primera vez que fue a la iglesia.
Hace tiempo los hermanos me venían a invitar, pero yo no quería. Me escondía cuando ellos llegaban. ¿Y por qué? Le digo. Yo tengo 25 años siendo adicto a las drogas. 25. Yo destruí mi matrimonio. De hecho, ella, así apuntaba la señora, ella fue mi compañera de vida. Ahorita nosotros no vivimos juntos, pero yo no quiero perder a mis hijos. Y a raíz de eso, yo duermo allá afuera, debajo de un palo de mango, en un mueble. Pues me enseñó el mueble ahí, tenía sus platos, tenía todo. Dice que durante esos 25 años, él empezaba a venderle las cosas a su esposa de la casa, se la vendía. Y yo le pregunté, ¿pero usted trabaja? Sí, yo tengo un trabajo muy bueno. Él se gana al día 2.500 pesos. Eso sería $45 más o menos. Pero eso no le daba para las drogas, porque él se gastaba 2.700 y 3.000 pesos dominicanos diariamente de drogas. Así que cuando él cobraba el dinero diario, iba y buscaba algo de la casa y lo vendía en 200 pesos, aunque no costara eso, porque él quería drogas. Y dice que él sintió esa primera noche que llegó a la campaña, que la presencia de Dios le llamaba a él. Y que por eso él quería entregarle su vida a Jesús. Ahí hicimos un cálculo y él se había gastado aproximadamente 3 millones de pesos dominicanos en 25 años, solo de drogas. Y dice, wow, pero yo voy a comprar una casa con tanto dinero. Todo demacrado se veía, feo de verdad. Pero así feo él sintió que la presencia de Dios le llamaba a él. 2 días después que la iglesia decidió que se bautizara, se cortó el pelo, se veía diferente. Y ese miércoles se bautizó Robert. Y la misma noche de su bautismo fue a su casa a darle estudio bíblico a sus vecinos. En esa misma semana, Robert llevó a sus hijos al bautismo. Trabajó con ellos. Y su esposa, ahora está, su ex esposa, está recibiendo estudio bíblico por él. Entonces, familia, él entendió que la presencia de Dios estaba en el templo. Escuchó el llamado y reconoció, ay de mí, yo soy pecador. Yo necesito a Dios en mi vida. Él necesita a Dios en su vida. Y ahora sus pecados fueron perdonados. Y esos 25 años de droga quedaron atrás. Ahora Robert es un adventista del séptimo día, allá en el nordeste de la República Dominicana. Tiene apenas días de bautizado y continúa dando estudios bíblicos. Entonces el reto para nosotros es familia. ¿Cuántos años tenemos nosotros viniendo a la iglesia? ¿Qué tiempo tenemos nosotros viniendo acá? Y queriendo un cambio, que el Señor cambie mis malos hábitos, que transforme mi carácter, que cambie mi manera de vivir. Usted le pide eso a Dios, pero sale de aquí igual, siempre. Yo quiero dejar de ser chambroso y no me quiero levantar más chismes en el barrio, pero cuando usted sale, lo primero que hace es, tú no viste a fulano cómo fue vestido. Queremos cambiar, queremos que el Señor nos cambie, pero no reconocemos que necesitamos a Dios en nuestra vida. ¿Cómo está el testimonio de nosotros en el barrio que nos conoce? Allá hay gente en Dominicana que dice, si fulano va a la iglesia, el diablo puede ser pastor. Yo sé que aquí no hay de esa gente. Gracias a Dios. Aquí todos somos unos santos. Santos en construcción, digo yo.
Entonces, si usted usando en construcción, hoy es el día de usted encontrarse con Dios. Usted, la Biblia dice, el que se acerca a Dios es necesario que crea que Dios existe. O sea, el que se acerca a Él es necesario que crea que Él está aquí en la iglesia. Yo creo que Dios está aquí en la iglesia. Yo eso lo creo. Yo lo creo. Yo creo que el Espíritu Santo está aquí también. Yo lo creo. Pero tal vez hay alguien que no lo siente, ¿verdad? Déjeme decirle, querido amigo y hermano, que hoy es el día en el cual Dios puede hacer un milagro en mí. ¿Cuál es mi actitud? Ya que yo sé que la presencia de Dios está en el templo, mi actitud es reconocer que soy pecador y que yo necesito del Señor. Tal vez usted diga, no, yo no soy pecador, yo no peco. Está bien, usted no peca, gloria al Señor por eso. Eso es lo que Dios quiere, ¿verdad? Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Pero si alguno en algún momento, si alguno lo ha hecho, abogado tiene para con Dios a Jesucristo el justo. Yo me considero un pecador que necesita de la presencia de Dios en su vida. ¿Habrá alguien más esta noche, esta tarde, esta mañana, esta hora? Noche allá en España, casi, ¿verdad? Tarde aquí. Y bueno, ya tarde en Dominicana. Hay alguien más que necesite de la presencia del Señor. Que reconoce, ay de mí, que soy pecador, no solamente por mí, sino porque también yo habito en medio de gente de labios impuros. Si ustedes consideran que es un santo en construcción, pero sabe que vive en barrio Malacate, también el Señor hoy lo puede transformar para que ese barrio Malacate reciba un mensaje. Yo soy el primero, ahora el segundo. ¿Quién será el segundo?